Capítulo 2. Dolores de crecimiento. Zirou resopló mientras miraba la tabla de madera astillada que había estado tratando de tallar en una espada, mirando el libro singular de su familia biológica que actualmente yacía abierto y balanceándose sobre su muslo. Leer algunas de las palabras en particular todavía era difícil para el joven, pero había ido acostumbrándolo en los últimos meses desde que sus nuevos padres revelaron la identidad de su familia anterior. Ojos de color ámbar dorado recorrieron la página que mostraba el diagrama de una katana de tamaño promedio. Por supuesto, estaba destinado a ser un diagrama para crear uno usando metales como hierro o acero, pero Zirou pudo sentir la ansiedad de Irisbiel, incluso desde el otro lado de la propiedad donde Kiritsugu la había arrastrado, solo porque estaba usando un cuchillo para tallar la tabla. Zirou había intentado colarse en la fragua una vez, justo después de que Irisbiel se lo hiciera saber, tratando de convencer a sus padres de que estaba bien. Ese intento fue cerrado básicamente de inmediato por Kiritsugu con una mirada muerta en sus ojos que hizo que Zirou se estremeciera incluso ahora. No lo había intentado desde entonces. Pero en el momento en que fuera capaz de hacer una espada a partir de una tabla de madera que cumpliera con los supuestos estándares de su familia, volvería a preguntar. Después de todo, habían pasado poco más de 5 meses y estaba mejorando. Chasqueando su lengua con molestia, tomó la espada medio tallada y colocó el filo del cuchillo contra la madera, comenzando a rasparlo a lo largo de la superficie para comenzar a tallar la mitad inferior del amón. Excepto que después de apenas un segundo de tallar, el cuchillo pareció detenerse repentinamente y retorcerse en su agarre. Sus dedos se apretaron con más fuerza por instinto para evitar que se torciera y terminara causando que el cuchillo se sacudiera repentinamente hacia adelante con su brazo, saltando hacia adelante y cortando el madera más lejos de lo que quería llegar. Con un gemido de molestia, el niño pelirrojo apalancó la espada hacia adelante y hacia atrás para deslizarla lentamente fuera de su sorprendente funda de madera antes de que de repente saliera disparada. En un abrir y cerrar de ojos, su mano había pasado de flotar justo encima de la tabla de madera a impactar su rostro, haciéndolo gemir de dolor mientras dejaba caer el cuchillo y colocaba su otra mano en su rostro, sobre donde se había golpeado. Moviendo los músculos de su cara para mover su nariz, sintió que no era un golpe tan fuerte, aunque eso no le impidió frotarlo por un momento mientras se agachaba para tomar su cuchillo caído. Levantándolo con fuerza, comenzó a canalizar su oda hacia el tal como Irisbiel y Kiritsugu le habían estado enseñando. Su mente instintivamente captó y aferró la información alimentada por su uso de Agora Structural en la herramienta. La información que le dio fue algo que no lo sorprendió pero ciertamente lo molestó, a juzgar por el ceño fruncido y los ojos entrecerrados que le estaba dando al objeto ofensivo. Por supuesto, seguía estropeándose, la hoja empezaba a perder filo y a astillarse. Lo que más le molestó de que dicha espada se desafilara fue que ni siquiera se dio cuenta hasta que utilizó conscientemente el agarre estructural en ella. Según el diario que había estado leyendo, los miembros mayores del clan Muramasa habrían podido detectar el problema con un simple vistazo a metros de distancia. Sin embargo, Zirou no había podido decir cuándo había estado sosteniendo la maldita cosa. El hecho de que todavía tenía solo 7 años y solo había estado trabajando en su habilidad en tal actividad durante 5 meses ni siquiera se le ocurrió. Después de todo, su familia había sido una familia que se destacaba en tales actividades y artesanía. El hecho de que no solo no pudiera hacer algo tan simple como tallar una espada de madera solo le trajo una sensación familiar que experimentaba cada vez que soñaba con el fuego. Suspirando, clavó el cuchillo en la hierba junto a él y se quedó mirando el proyecto fallido que era tallar su espada de madera. A pesar de su molestia e impaciencia por mejorar su habilidad en la forja de espadas, había algo singularmente tranquilizador en esa habilidad. Era similar a uno de sus nuevos pasatiempos favoritos, cocinar, pero ni siquiera eso podía darle la tranquilidad que le daba intentar crear una espada. Para ser completamente honesto, no tenía idea de si era su condición de encarnación o de Muramasa lo que le provocaba tales sentimientos. De todos modos, los sueños ocasionales que tenía con la forja borrosa y algo inconsistente capturaban su fascinación por la forja de espadas y parecía que no podía dejarlo ir. Zirou el joven salió de su aturdimiento con una sacudida y se giró para ver a su padre parado junto a él. ¿Estabas pensando en algo?
Solo se trata de tallar la espada, murmuró en respuesta, levantándose y limpiándose los pantalones para quitar el pasto. ¿Este también parece ser un fracaso?, cuestionó, no con crueldad, sino simplemente señalando un hecho. Mi cuchillo se desafiló y lo rompí. Zirou resopló molesto, mirando el mango de dicho cuchillo. Fue todo lo que el joven recibió como respuesta, levantando la vista para ver a Kiritsugu mirando el cuchillo por unos momentos antes de negar con la cabeza. Tu madre y yo estaremos ocupados el resto del día, así que entrenaremos un poco temprano, dijo con naturalidad mientras comenzaba a caminar hacia el dojo en su propiedad, escuchando el susurro de la tela que indicaba que Zirou lo estaba siguiendo. ¿Estamos entrenando con espada o haciendo magia hoy?, preguntó Zirou, con una emoción apenas velada en su tono que provocó una sonrisa cariñosa de su padre por un breve momento. Entrenamiento con espada para hoy. Han pasado un par de días desde la última vez que trabajamos en ello. Oga. He estado haciendo los ejercicios como me enseñaste, proporcionó Zirou amablemente, recibiendo un asentimiento de Kiritsugu mientras abría una de las puertas y entraba, dejando que Zirou la cerrara detrás de él. Bien, entonces los revisaremos primero antes de comenzar un combate, explicó Kiritsugu, agarrando uno de los Shinai más ligeros y débiles que se alineaban en la pared. Silencioso como un espectro, dio unos pasos para estar de pie cerca del centro de la habitación, esperando a que Zirou agarrara un Shinai de fabricación similar al que tenía en sus manos y caminara hacia él. Haz los ejercicios y comprobaré si los has hecho correctamente, ordenó, viendo cómo su hijo asentía sin quejarse y comenzaba a realizar los movimientos que le habían enseñado hacía 2 meses y que había estado siguiendo desde entonces. Kiritsugu hizo esto por 2 razones: una, le dio a Zirou algo en lo que entrenar que ambos no tenían y que probablemente ayudaría con su magia. 2. Al seguir los mismos ejercicios, esperaba arraigar los conceptos básicos en la mente y el cuerpo de Zirou para que, en caso de que algo saliera mal, tuviera todo el entrenamiento necesario al que recurrir. Y sabía que otros, que no eran magos, podían haber visto sus métodos como duros o su comportamiento como indiferente, pero eran todo lo contrario. Para un niño proveniente de una familia de magos, comenzar a los 7 años era muy inusual, especialmente uno tan antiguo como Muramasa y, según los circuitos de Zirou y Cresta, tan próspero como había sido su linaje. El propio Kiritsugu había comenzado a entrenar más joven que Zirou, pero supuso que Zirou podría haber tenido algo de entrenamiento antes del incendio, pero nunca podría descubrirlo, así que se concentró en lo que sí sabía y con lo que podía trabajar. A pesar del estricto y agotador entrenamiento, Zirou nunca se quejó de ello. Ya sea forja de espadas, manejo de espadas o hechicería, lo hizo exactamente con el mismo nivel de determinación y abandono imprudente. Con un simple toque con el extremo de su Shinai, empujó el codo de Zirou un poco más hacia arriba, ayudando a aumentar la eficiencia con la que podía maniobrar su propio Shinai. El chico aceptó la corrección sin nada más que una mueca de molestia que parecía dirigida más hacia adentro que hacia Kiritsugu y siguió con sus ejercicios activamente tratando de mantener el codo en alto. Era algo que él e Irisbiel habían notado sobre Zirou, incluso el más mínimo error parecía ser una especie de pecado mortal para el chico. Un combustible para su impulso y determinación que parecía no tener fin pero que al mismo tiempo conduciría a una inevitable explosión o agotamiento, cosas que querían evitar. Muy bien, es hora de entrenar, dijo Kiritsugu, apenas esperando un momento antes de arremeter con un golpe al antebrazo izquierdo de Zirou. Por supuesto, era considerablemente más lento de lo que podría haber hecho, pero ya sabía la velocidad que necesitaba para luchar contra Zirou y obtener los mejores resultados. El joven apenas comenzaba a bloquear el ataque cuando Kiritsugu dejó que el impulso se extinguiera y retiró su arma. Sosteniendo la espada con una sola mano, Kiritsugu pasó a la ofensiva contra su hijo, obligándolo a adoptar posiciones en las que tenía que confiar en su entrenamiento para sacarlo de allí o intentar predecir los movimientos de Kiritsugu para hacerlo. El Mega Scaler era principalmente un experto en armas de fuego con una habilidad superior al promedio a corta distancia con un cuchillo de combate. Aunque su habilidad con la espada tampoco debía ser ignorada, toda una vida viendo técnica tras técnica y estudiando dichas técnicas para encontrar debilidades explotables que le daban una ventaja que le permitía compensar su propia falta de técnica real.
Fue solo un minuto después del combate que los ojos de Kiritsugu se entrecerraron mientras aprovechaba una ventaja que le había quitado a Shirou al romper su guardia. Y como un reloj, en el momento en que Shirou fue acorralado, todo su entrenamiento salió volando por la ventana. Pequeñas manos agarraban el mango de su kunai mientras se lanzaba al ataque y atacaba a su padre. Y como siempre, el ataque nunca llegó. Kiritsugu aumentó su velocidad para golpear a Shirou antes de que la espada de Shirou se acercara. Al ver a su hijo desplomarse y deslizarse por el suelo del dojo por un momento, no pudo evitar sentir molestia dentro de sí mismo. «Abandonaste tu entrenamiento», otra vez, amonestó viendo cómo Shirou lentamente se ponía de rodillas, respirando pesadamente. «Solo tengo que golpearte, ¿verdad?». Él respondió, mirando a su padre. «Sin correr riesgos como acabas de hacerlo». «No veo el problema», respondió Shirou, con los ojos llenos de genuina confusión mientras inclinaba la cabeza. «Si esto hubiera sido una espada real, estarías muerto», subrayó, tratando de hacer pasar la importancia de su afirmación a través de la gruesa cabeza de su hijo. «Pero yo no. Porque esto no es una espada real». «Exactamente. No te pones en una línea de ataque y te dejas golpear, Shirou». «Aún no entiendo cuál es el problema», Tousan Kiritsugu suspiró y se frotó el puente de la nariz. «Desperdiciar tu vida es malo. Si desarrollas estos hábitos ahora, cuando sea una espada real te matará solo porque tu cuerpo se movió por instinto. Pero si derribo al enemigo entonces. Entonces nada, Shirou. No hay vuelta atrás de eso. No necesito volver, negó Shirou sacudiendo la cabeza. 1. Disculpa. No lo necesito, Shirou reafirmó su declaración. Shirou, no puedes desperdiciar tu vida. No es desperdiciar mi vida si estoy ayudando a alguien. No eres una espada, Shirou. No puedes simplemente lanzarte contra un enemigo hasta que te rompas. La leve tensión del cuerpo de su hijo le hizo saber que había dado en el clavo con su suposición. Aunque soy la encarnación de una espada, murmuró. Eso no cambia nada, Shirou, todavía eres humano. Pero si puedo ayudar a la gente. Entonces morirás habiendo ayudado solo a unas pocas personas cuando podrías haber ayudado a más. Kiritsugu lo interrumpió fríamente, logrando que el chico se estremeciera. No vales nada, Shirou, a pesar de lo que piensas. Eres un humano, tener valor y tirarlo a la basura no logrará nada. Se arrodilló frente a su hijo, exhalando profundamente cuando Shirou se negó a mirarlo a los ojos. Muy bien, ¿cómo decir esto de una mejor manera? El Mega Escalador murmuró para sí mismo. Shirou, estás estudiando los libros de tu familia sobre forja de espadas, ¿correcto? Esperó 40 segundos antes de que Shirou finalmente se quebrara y asintiera con la cabeza en puro silencio. ¿Y crees que eres una espada, verdad? Todo lo que Shirou hizo fue asentir. Kiritsugu suspiró mentalmente ante el comportamiento de su hijo, triste más allá de las palabras porque el fuego había quemado tanto a Shirou que dejó a este pobre niño con una multitud de complejos diferentes que chocaban y se amplificaban entre sí. Si eres una espada, ¿crees que debes hacer todo lo posible para compensar el hecho de ser el único superviviente del incendio? ¿Incluido poner en riesgo tu propia vida y tu salud? Después de otro medio minuto de espera, recibió otro asentimiento. Entonces, ¿qué le sucede a una espada cuando la golpeas continuamente contra una roca o la cubres de sangre, Shirou? No obtuvo respuesta, pero eso no lo disuadió. Sabía lo que Shirou estaba haciendo, tratando de retirarse a un caparazón para proteger su visión del mundo y esperar que Kiritsugu lo dejara en paz y permanecía en silencio el tiempo suficiente. Si hubiera sido Irisbiel la que hubiera tenido esta conversión, podría haber funcionado. Pero desafortunadamente para el niño, no se enfrentaba a Irisbiel, el burbujeante y prodigioso homúnculo que solo había oído historias de lo peor que la humanidad tenía para ofrecer y solo lo vislumbró brevemente en la Cuarta Guerra del Santo Grial. En cambio, Shirou se enfrentaba a su padre, Kiritsugu Emiya, el hombre que había visto y experimentado lo peor de la humanidad durante tanto tiempo que, al intentar solucionarlo, se había convertido en uno de los peores de la humanidad. Y eso lo rompió. Si no me lo explicas, entonces lo haré yo, advirtió, recibiendo una pequeña sacudida de la forma de su hijo mientras miraba el piso pulido.
La hoja se astillará y oxidará hasta que se rompa o se vuelva. Inútil, terminó Kiritsugu por él, logrando un violento estremecimiento por parte del chico. No me volveré inútil. Shirou levantó la cabeza y miró a su padre con fuego en los ojos. Si sigues corriendo hacia las cosas sin tener en cuenta tu salud, entonces lo harás. No digas eso. ¿Y por qué no? Es la verdad, cada palabra hirió a Kiritsugu hasta el alma, pero sabía que todas tenían que ser dichas. Después de todo, no era como si hacer algo detestable por el bien común fuera un sentimiento nuevo para el asesino profesional. No lo es. No puede ser. De nuevo, ¿por qué no? Porque solo quiero sonreír como tú. Golpeó sus pequeñas manos contra el suelo del dojo. Líneas verdes brillantes iluminaron su piel y ambos antebrazos expuestos se iluminaron con un intrincado conjunto de circuitos mágicos que avergonzaron incluso a la cresta Emilia completo. Afortunadamente, su arrebato emocional de prana no se canalizó en un hechizo, pero aún así hizo que Kiritsugu se tensara por instinto. ¿Sonreír como yo?, cuestionó, sin estar seguro de lo que quería decir por primera vez en esta conversación. Esa noche, cuando me salvaste. La sonrisa en tu cara. Quiero sentir eso. Quiero poder sonreír así. Si puedo sonreír así, ese sí puedo sentir felicidad así. Entonces, eso tiene que significar que he compensado a todos los que pasé por delante. Había una desesperación en las palabras de su hijo que Kiritsugu sentía a nivel espiritual. La desesperación de un niño que intenta decidir el camino de su vida cuando todo parecía intentar arrastrarlo hacia abajo, pataleando y gritando hacia la oscuridad y la desesperación. Shirou. Esa sonrisa. Si alguna vez usas esa sonrisa, entonces eso significa que tu madre y yo hemos fallado en algún momento. Shirou parpadeó para eliminar parte de la humedad en sus ojos mientras miraba la expresión melancólica de su padre. ¿Sabías que desde que era niño quería ser un héroe? De repente habló, bajándose lentamente para sentarse junto a su hijo que ya parecía embelesado con su historia. ¿Un héroe? Así es. Un héroe que salvó al mundo del hambre, la pobreza, la guerra, de todo. Un verdadero héroe de la justicia. ¿Te convertiste en ese héroe?, preguntó Shirou, la emoción comenzando a aparecer en su voz. No. Fue una sola palabra, dicha en un tono tan vacío e incuestionable que Shirou sintió como si acabaran de recibir un puñetazo mientras retrocedía. No. No. Nunca pude convertirme en ese héroe, y dudo que alguna vez lo haga. Entonces me convertiré en ese héroe para ti. El sonido del cristal rompiéndose hizo eco en la mente de Kiritsugu. En un solo instante, la adrenalina bombeó por sus venas, sus pupilas se contrajeron mientras los latidos de su corazón comenzaron a acelerar rápidamente. Las alarmas sonaron en su cabeza cuando imágenes de restos de aviones en llamas, edificios derrumbándose y casas y vehículos volados parecieron pasar ante sus ojos en un instante. Sin embargo, a pesar de su pánico, no, su terror, ante la idea de Shirou tratando de tomar el manto de su sueño de tonto. La necesidad de cerrarlo instantáneamente como lo había hecho durante la mayor parte de la conversación parecía extrañamente ausente, dejando en su lugar un nuevo y extraño método que Kiritsugu implementó sin un momento de vacilación. Shirou. El niño casi se vio obligado a mirar a su padre a los ojos mientras colocaba una suave mano en su hombro. No hay un solo mundo donde alguna vez quiero que te conviertas en un héroe. ¿Pero por qué? Porque ser un héroe es ser y hacer todo lo que te he estado advirtiendo desde que comenzaste tu entrenamiento. Shirou, para tratar de ser un héroe siempre tuve que elegir a muchos sobre unos pocos. Maté gente para detenerlos y evitar que lastimen a otros. Y eso me llevó a matar aún más para detener lo mismo. Y más, y más, y más. Mientras más salvaba, más tenía que matar. Podía ver una confusión con el corazón roto en los ojos del chico, la idea de héroe, y la imagen rota de su padre luchando por encajar en su mente. ¿Pero no podría simplemente haber hablado con ellos? ¿Convencerlos de que pararan? Oh. Podrías haberlos llevado a la cárcel. Dijo Shirou apasionadamente,
solo para desinflarse cuando Kiritsugu sacudió la cabeza, sus ojos negros sin vida mirando a los de Shiro. He probado ambos métodos, Shiro. Ponerlos en la cárcel provocó que sus amigos y familiares intentaran matarme o que ellos escaparan o lastimaran a más personas. ¿Y hablar con ellos? No cambió nada, succionó el prana hasta dejarlos secos a todos los rehenes que tuvo en el momento en que se dio cuenta de que no intentaría matarlo de inmediato. Pero. Ser un héroe es perseguir un ideal. No es un sueño, Shiro. Un ideal. Intenta salvar a todos los que puedes, pero el mundo no es amable. Tratar de detenerlos pacíficamente nunca funcionará contra las verdaderas amenazas y eso simplemente te lleva al camino de un asesino. Intenté ser un héroe, Shiro, y eso me rompió todo el peso de la muerte en el aura de su padre se estrelló contra el niño como un maremoto. No fue nada en particular lo que llamó la atención de Shiro. Sin embargo, hubo un cambio en su lenguaje corporal. Una caída de hombros, una relajación de los músculos, una pérdida de brillo en los ojos negros de su padre. Todos eran cosas pequeñas, insignificantes por sí solas. ¿Pero cuándo se combinaron? Shiro sintió como si estuviera mirando un cadáver viviente. Un cuerpo al que de alguna manera se le había destrozado el alma irreversiblemente y aún así se aferraba a la vida, a pesar de no tener ninguna razón para vivir más. Y habiendo vivido en ese estado durante las 2 semanas posteriores al incendio, Shiro comprende el infierno que era ese estado mental. Por el más breve de los momentos, Shiro abrió la boca para hablar. Metal caliente. Formas en constante cambio. Una belleza elegante y peligrosa para el arma que ningún cambio de forma podría eliminar. Una determinación de verlo completado. Su boca se cerró tan rápido que hizo un sonido audible en el dojo. Un miedo extraño lo invadió a pesar de sus pensamientos anteriores. Caer nuevamente en ese estado mental. No quería volver a sentirse así. Dejó atrás a la gente la última vez que estuvo así. La gente murió porque él no los ayudó la última vez que estuvo así. Nunca descubriría más sobre esa arma si fuera así. ¿Valió la pena intentar convertirse en un héroe? ¿Vale la pena arriesgarse a seguir el mismo camino por el que Kiritsugu había bajado y había sido tragado? Una pequeña parte de él dijo que sí, absolutamente. Necesitaba expiar a todos los que dejó, a todos los que no sobrevivieron cuando él lo hizo. Necesitaba sentir esa felicidad que había visto en la expresión de Kiritsugu cuando lo encontraron. Y, sin embargo, una gran parte de él dijo que no. Ni en 1.000.000 de años. Ese tipo de felicidad provenía de una fuente más oscura. Que tratar de alcanzar la misma felicidad que Kiritsugu había demostrado esa terrible noche significaba ser inútil, obsoleto, no valer la pena haber vivido tanto tiempo que el más mínimo rayo de esperanza lo ponía en la luna. Esa no era forma de vivir. Ni como humano, ni como espada, ni como nada. Era el camino para aquellos que no tenían otro significado en la vida, de aquellos que se odiaban tanto a sí mismos que incluso pensar en tener otra meta en la vida era como un tabú que acaba con la vida. ¿Y Shiro? Shiro simplemente no podía hacer eso. Tenía que aprender magia de su familia. Tenía otros caminos hacia la expiación que Irisbiel había insinuado. Tenía que crear esa arma a partir de sus sueños. Tirarlo todo por la borda y viajar por el mismo camino que Kiritsugu. No podía hacerlo. Cada vez que consideraba ese pensamiento, consideraba su deseo de sonreír como lo había hecho Kiritsugu, veía esa arma y la figura martilleándola y pensaba que sí moría. No. Él tomó una decisión. No se convertiría en un héroe. Se convertiría en un herrero tan hábil que finalmente haría realidad esa espada. Sin embargo, ¿cómo espiaría a aquellos que dejó atrás? ¿Cómo compensaría los pecados que ya cargaba y que ennegrecían su corazón y su alma? 1. Tou-san. El fuego en los ojos de Shiro se había extinguido en algún momento durante su reflexión interna, pero la dureza de ellos no. No me convertiré en un héroe. Kiritsugu suspiró silenciosamente aliviado, un peso levantándose de sus hombros que sentía como si lo hubiera estado aplastando desde que la palabra, héroe, había salido de los labios de su hijo. Pero, todavía quiero ayudar a la gente. Kiritsugu gimió mentalmente,
Por supuesto que no sería tan fácil, dejé a toda esa gente atrás. Los dejé morir solo para poder salvarme. Simplemente no me siento bien haciendo eso otra vez. No puedo simplemente hacer la vista gorda. HMMM. Entonces ayuda. Zero parpadeó sorprendido ante las palabras de su padre. No tienes que ser un héroe para ayudar a la gente. Zero. Un brillo de algo pasó por los ojos de Zero mientras miraba fijamente a su padre. Fijamente. Ayuda a la gente. Pero por favor, no te pongas en peligro por cualquier persona. La confusión de Zero debe haberse mostrado en su rostro porque cuando Kiritsugu habló a continuación, sacudió la cabeza al mismo tiempo, aparentemente para reforzar su punto. Lanzarse en el camino de un ataque o hechizo para cualquier persona que veas es lo que haría un héroe. Habló, usando la nueva versión de Zero a ser un héroe para tratar de inculcarle algo de autoconservación. Encuentra personas que te importen. Personas con las que puedes reír, con las que puedes llorar. Personas que quieres proteger con cada gramo de tu poder, técnica y mente. Personas que sacan lo mejor de ti y que te protegerán tal como tú los protegerías. Si quieres verte a ti mismo como una espada, entonces encuentra tu vaina o portador. No permitas que cualquiera te use hasta que te rompas. Encuentra y permite que solo lo mejor de las mejores personas que conoces lo hagan. Eso. Zero podría estar de acuerdo con eso. El pensamiento lo llenó de una calidez que le era ajena. Se sentía como felicidad, pero, más. Una nueva emoción que le costaba cuantificar de cualquier manera o capacidad. ¿Tienes a alguien así? Kiritsugu se quedó quieto por un momento antes de sonreír suavemente y mirar a Zero, manteniendo su mirada en él antes de dejarla flotar lentamente hacia la ventana donde podía ver parte de su casa. Durante mucho tiempo no lo tuve. ¿Pero ahora? Creo que sí, y esa misma calidez que Zero había sentido dentro de sí mismo parecía resumar de cada palabra que Kiritsugu decía. Eso. Zero quería, más que nada, sentir eso una vez más. En un vacío en blanco que contenía solo una luz rodeada de cuchillos de cocina y Sinai, la tierra comenzó a llenarse. 2 semanas después. Zero frunció el ceño en concentración, con ambos ojos cerrados. Su mente se centró solo en la imagen mental que tenía del cuchillo de su cocina, el cosquilleo de Odd siendo creado y saliendo de sus circuitos mágicos, manteniéndolo anclado en la realidad mientras trabajaba lentamente en el hechizo. El cuchillo en cuestión era un utensilio bastante sencillo. La hoja estaba hecha de acero con bajo contenido de carbono, un hecho del que Zero se había quejado con sus padres varias veces, y se le colocó un mango de madera pulido y tallado mecánicamente. No había nada remotamente único o mágico en ello. Lo que lo hacía perfecto para que él practicara su nuevo hechizo. Gradación de aire, también conocida como proyección. Había sido el segundo hechizo que le habían enseñado, y Irisbiel le enseñó los conceptos básicos del hechizo y algunos consejos antes de dejarlo trabajar solo en él. Sintiendo que el drenaje de Odd desaparecía, dejó de intentar bombearlo fuera de sus circuitos y abrió los ojos para comprobar su obra, e inmediatamente los entrecerró con molestia. Incluso para sus ojos relativamente inexpertos, la espada que tenía en la mano era un terrible facsímil de la que estaba envainada en un bloque de madera un par de metros detrás de él. Había protuberancias y deformaciones donde no debería haberlas. Ligereza en lugares donde debía ser más pesado y más pesado en lugares donde debía ser más liviano. Para uno de sus primeros lanzamientos del hechizo, incluso lograr que la espada se materializara fue un muy buen primer paso. Pero claro, Zero no lo veía así en absoluto. Había usado Agora Structural en ese cuchillo, y en los otros similares, tantas veces que el plano quedó prácticamente grabado en su memoria. Estaba bastante seguro de saber más sobre esas hojas y sus composiciones que incluso los propios fabricantes. Y, sin embargo, cuando se le dio la simple tarea de recrear uno usando Projection, ¿se quedó con este lamentable lío? No, absolutamente no. Preferiría renunciar a esta magia y luego aceptarla como resultado de usarla. Con una crueldad que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera visto, el niño agarró ambos lados de la proyección y la partió por la mitad, sin importarle las motas de luz en las que se rompió. Inmediatamente comenzó a volver a lanzar el hechizo,
permaneciendo en silencio mientras lo lanzaba y tratando de mantener su voz bajo control mientras intentaba recrear la imagen del cuchillo en su cabeza. Estaba completamente ajeno a la razón por la que estaba teniendo tantas dificultades para lanzar el hechizo. Cuando le presentaron por primera vez el hechizo simple que era agarre estructural, parecía inconscientemente murmurar agarrar cada vez que lo usaba. Un área incompleta, pero no obstante un área que le ayudó en el uso del hechizo. Era una palabra que, para esa taumaturgia en particular, tenía significado para él, pero no estaba optimizada y estaba lejos de ser elegida conscientemente, especialmente considerando el gran potencial que tenía su agarre estructural. Actualmente estaba intentando lanzar un Magecraft sin siquiera un área de una línea. Lo cual, si bien era posible para tal hechizo, especialmente para un mago con potencial de circuito que Zero poseía, era como tratar de ir contra la corriente de los rápidos de aguas blancas considerando el origen del uso de proyección por parte de Zero. Con un gruñido de esfuerzo, terminó el hechizo y volvió a mirar la hoja, frunciendo el ceño ante la flagrante deformación de la hoja y rompiéndola sin decir otra palabra, sin saber sus similitudes con su antepasado, quien a menudo hacía lo mismo justo después de terminar de forjar una espada que consideraba demasiado inferior. Durante otras 2 horas continuó intentando su proyección, fallando una y otra vez. Solucionar problemas con la hoja antes de intentar solucionar los problemas del mango y descubrir que, al hacerlo, los problemas con la hoja comenzaban a regresar. Para cuando Kiritsugu e Irisbiel regresaron a casa después de lo que habían estado haciendo, Zero se había mudado afuera y estaba comenzando a apuñalar sus espadas proyectadas en un tronco para romperlas y liberar un poco de ira y estrés. Zero. ¿Estás bien? Irisbiel gritó mientras se acercaba, arrullando lo adorable que se veía mientras miraba y hacía pucheros ante las motas de luz que habían sido la espada más reciente. No puedo recrear un cuchillo, murmuró como si su incapacidad para hacerlo fuera la causa de cada cosa terrible que le había sucedido. Bueno, cariño, es tu primer día con este hechizo. Después de todo, intentó consolarlo. Lo sé. Si estuviera tratando de proyectar un palo o algo así, no me molestaría tanto. Pero es un cuchillo. Él gimió agitando una mano. ¿Realmente cambia tanto el hecho de ser un cuchillo? Sí. Zero se quejó, poniéndose de pie de un salto. Conozco la composición exacta del cuchillo. Lo he agarrado estructuralmente tantas veces que básicamente sé todo lo que puedo saber sobre él. Y luego, cuando intento recrearlo, ¿resulta hueco y débil? Adivinó, sabiendo que esos problemas eran el principal problema de Moonlight Worlds con el hechizo en cuestión. No. Bueno, quiero decir, lo son. Pero ese no es el problema. Irisbiel realmente parpadeó sorprendida ante eso. ¿Puedes intentar mostrarme a Zero? ¿Tal vez estás lanzando mal el hechizo de alguna manera? Preguntó golpeándose la barbilla con un dedo. Okaka-san asintió, tomando un respiro para calmarse antes de quedarse completamente quieto, brillantes líneas verdes iluminando su piel nuevamente. Lentamente, muy lentamente, el cuchillo comenzó a formarse en sus manos. Los ojos rojos entrenados de Irisbiel observando cada uno de sus movimientos como un halcón. Cada mínimo detalle del cuchillo formador fue catalogado en la mente de Irisbiel y procesado a una velocidad que dejaría estupefacto al mago promedio. Y finalmente, cuando la hoja terminó de formarse, extendió una mano, pidiendo en silencio sostener e inspeccionar la hoja que su hijo ahora estaba mirando. En el momento en que estuvo en su mano, murmuró un aria para sí misma para comenzar a comprender estructuralmente la proyección solo para hacer una pausa. Los ojos rojos parpadean un par de veces antes de abrirse como platos. Por supuesto. Un error tan simple. No puedo creer que me haya olvidado de enseñarle esto a Zero. Zero. Lo siento mucho. Zero. Cariño, ¿tienes problemas para controlar el hechizo? MHM. El lodo es difícil de crear y manipular y eso significa que sigo creando cuchillos como ese, señaló acusadoramente el cuchillo en su poder. Zero. ¿Cuál es tu área para Gradationer? Área. Lo sabía. Ok, nueva lección de taumaturgia para ti, Zero, de área.
La idea básica de un aria es una frase que pronuncias y que actúa como un tipo de autohipnosis. Hizo una pausa y miró los ojos en blanco de su hijo, dejándolo acumular y pensar en la información que ella acababa de darle antes de continuar. Esta autohipnosis es la base de casi todos los hechizos en Magecraft. Permite a magus como tú y yo crear y manipular Oth con mucha facilidad desde nuestros circuitos mágicos o maná de Gaia. Algunos hechizos se pueden usar sin los de Aria, se conocen como hechizos de acción única. La razón por la que tienes tantos problemas para controlar tu Oth es porque estás tomando un hechizo de una línea y lo intentas usar como un hechizo de acción única. Está bien, murmuró Zirou mientras tamborileaba sus dedos en su pierna a un ritmo, pensando en todo lo que ella le había dicho y tratando de asegurarse de que memorizara sus palabras. ¿Puedes hacer eso? ¿Y usa una línea, deletrear como acción única? Él la cuestionó, curioso por la respuesta. Depende del hechizo y de la persona. Sin embargo, si puedes lograrlo, siempre será más fuerte y más eficiente cuando lo lances como línea única, explicó Irisbiel, su conocimiento como Ainsbern y como homúnculo brillando. Está bien, ¿qué área debería usar? Cuestionó, su confusión manifestándose físicamente en su expresión en blanco que Irisbiel siempre se entristecía al verla. Tiene que ser algo que tenga significado para ti, Zirou. Cuanto más significado tenga para ti en relación con el hechizo, más efectivo podrás utilizarlo. Zirou asintió una vez más, con los ojos fijos en el suelo antes de respirar profundamente, contenerlo por un momento y luego soltarlo. Volviendo a mirarla, abrió la boca. ¿Puedo ir a la biblioteca pública? Irisbiel parpadeó un par de veces, dejando caer al suelo el cuchillo proyectado que tenía en sus manos. ¿Por qué quieres ir a la biblioteca, cariño? Preguntó, arrodillándose para estar más a la altura de sus ojos. Quiero hacer una buena aria. Necesito aprender más palabras. Murmuró, avergonzado por su falta de vocabulario generalizado. Oh. Por supuesto que puedes, Zirou. ¿Recuerdas dónde está, verdad? Él asintió, recordando cuando Irisbiel lo había arrastrado hace un par de semanas. Diviértete y mantente a salvo. Él simplemente le dio la más pequeña de las sonrisas y asintió, entrando para agarrar un jersey antes de dirigirse a la biblioteca. De espaldas a Irisbiel, se perdió la forma en que un estremecimiento y una sacudida repentina sacudieron su cuerpo. Kiritsugu se acercó a ella desde un lado y le ofreció un pañuelo. No puedes seguir posponiéndolo, Iri. Murmuró en voz baja, escuchando la tos deliberadamente ahogada de su esposa. La operación me va a dejar fuera de servicio durante al menos un mes, Kiri. No podemos dejar a Zirou sin más. Cuanto más esperes, más tiempo tomará recuperarte después, la amonestó, utilizando hechos que ella conocía pero que no cambiarían su decisión de todos modos. Te tendrás que aceptar misiones de ella como pago, Kiri. Quiero que disfrutes esto por un tiempo más. Ella trató de convencerlo. Siempre iba a tener que volver a aceptar contratos, Iri. Eso nunca iba a cambiar. Ya fuera para la torre del reloj, un mago o una familia al azar, o incluso Toko. No me arrepentiré de haber tomado esas misiones para conseguirte ayuda, incluso si tuviera que irme por uno en este mismo momento. Lo sé. Después de su octavo cumple, ella no pudo evitar sentirse intimidada y quedarse en silencio ante la dura mirada en sus ojos. Aún faltan más de 6 meses para eso, Iri. Puedo sobrevivir hasta entonces, respondió ella, sacudiendo la cabeza y secándose los labios con el pañuelo. De todos modos no estoy usando mucha magia y podemos, tosió ligeramente de nuevo, esperando un momento antes de continuar cuando ya no había dolor. Se sacudió el pecho. Podemos hacer un viaje conjunto. Vamos a arreglarme, esperar a que me recupere y luego salvar a Irisbiel. Pudo ver que sus palabras, al menos, parecían haber tocado algún punto de lógica en Kiritsugu. Aunque también conocía a su marido lo suficiente como para saber que estaba lejos de haberlo convencido del todo. No vas a ceder en este tema, ¿verdad? Él zumbó monótonamente, recibiendo un movimiento de cabeza a cambio. Bien. 3 días después del cumpleaños de Zirou y no más tarde. Y si el deterioro se acelera, iremos antes. Habló sus términos, su voz dura e implacable. Está bien.
Eso es justo, ella asintió con un lento movimiento de cabeza. Bien, ahora necesitas un trago. Sé que la sangre no sabe muy bien. Es tan asqueroso. Se quejó infantilmente, agitando los brazos mientras Kiritsugu la ayudaba a ponerse de pie. XXXXXXXXX. Más tarde ese día. Rin Tosaka refunfuñó para sí misma mientras se ajustaba la chaqueta y entraba al calor de la biblioteca. Los ojos de Aqua recorren los estantes y la gente reflexiona con molestia residual sobre el origen de lo que la había llevado hasta aquí. Desde la última guerra del Santo Grial, Rin se había quedado viviendo sola. Ni madre, ni padre, ni hermana. Lo cual es obvio porque ella no tiene una hermana, por supuesto. Solo una chica que conocía muy bien de la familia Matou y que no había visto en más de un año. Sin embargo, vive sola y solo el sacerdote de la iglesia local, Kirei Kotomine, la cuida. No tenía a nadie que le enseñara o la ayudara en su búsqueda de la taumaturgia y en aumentar su habilidad en tales habilidades. Esto la llevó a comenzar a revisar la biblioteca de su propiedad familiar para aprender magia más avanzada y útil. Sin embargo, había tenido un ligero inconveniente en sus estudios. ¿Cómo tenemos una biblioteca completa en casa y ni un solo diccionario? ¿Cómo se supone que aprenden los niños como yo? A pesar de su chillido interno que en este punto se parecía más a un pterodáctilo que a un ser humano, exteriormente era la imagen perfecta de una joven y tímida ratón de biblioteca. Sin hacer ningún esfuerzo por mantener las apariencias de una heredera perfecta cuando está rodeada de personas que probablemente nunca volvería a ver y chillando a todo pulmón. Oh, hola señorita, dijo amablemente la anciana en el escritorio de la biblioteca, inclinándose un poco hacia Rin. ¿Qué te trae por aquí hoy? Yo. ¿Cómo llegó hasta aquí sin ningún tipo de tapadera? Ya basta, es una verdad a medias, estoy tratando de estudiar algo pero hay algunas palabras que no entiendo. Estoy buscando un diccionario. Oh, qué buenos modales, tus padres deben estar tan orgullosos. La anciana sonrió, ignorante de la tensión de sus rasgos faciales y la lenta progresión que tomaron sus manos hasta tomar la forma de puños. Los diccionarios están ahí, querida. ¿Necesitas más ayuda para encontrarlos? No, gracias señora. Estaré bien sola. Ella declinó cortésmente, ignorando los elogios de la anciana una vez más mientras se dirigía hacia donde le habían indicado. Flexionando sus manos un par de veces, murmuró algunas maldiciones que definitivamente no debería saber a los 7 años y siguió caminando. Mirando distraídamente a su alrededor mientras lo hacía. Era impresionante el gran volumen de libros que contenía esta biblioteca. Pero la estética dejaba mucho que desear y por lo poco que Rin sabía de la Torre del Reloj, incluso una de las bibliotecas específicas del departamento avergonzaría a esta cualquier día de la semana. Resoplando para sí misma divertida y poniendo los ojos en blanco, se dio cuenta de que había llegado al pasillo que estaba buscando y lo giró. Su mirada recorrió algunos libros antes de girarse para mirar más abajo en el pasillo y... ¿Qué? El infierno. Estaba ahí mismo. Colgando en el aire como un gas invisible que solo ella podía ver. Alguien había entrado en una biblioteca pública y había usado taumaturgia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? No hay manera de que alguien de la familia Matou lo use tan descaradamente en público. Y Kirei nunca abandona la iglesia, así que eso significa. ¿Hay alguien más que puede usar la taumaturgia? Eso no lo sé. Y está dispuesto a usarlo en público. Murmuró, su ojo temblando y una pequeña cantidad de prana fluyendo de su forma, irónicamente haciendo exactamente lo que estaba enojada con la persona misteriosa por hacer. Bueno, ahora ella tenía 2 objetivos. 1. Conseguir un diccionario para llevarlo a casa y aprender más magia, y 2. Actuar como debería hacerlo un segundo propietario adecuado y descubrir quién era este misterioso mago. Y cuando lo hiciera, atraería todo el poder de los Tosaka sobre ellos por colarse en su ciudad y no decirle nada al respecto. En silencio, al final del pasillo pasó un hombre de mediana edad. Haciendo una pausa por un momento para mirar hacia el pasillo y ver la forma doblada hacia atrás de Rin mientras se reía en voz baja con un brillo aterrador en sus ojos. Sin perder otro momento, simplemente comenzó a alejarse con una ceja levantada. Los niños de hoy en día.
Se vuelven cada vez más raros, lo juro.